Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a entrar de lleno ya a la palabra de Dios que nos tiene preparada esta hora. Y dice Filipenses 2, 5 y 4. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos un Salvador maravilloso. Ese Maestro Jesucristo vino a enseñarnos una vida perfecta y correcta que agrade al Padre, para que nosotros podamos estar con Él en la gloria por la eternidad. Y esta vida que nos vino a enseñar también consiste en adorarle, y siempre Él se puso como ejemplo para que la humanidad aprendiéramos a adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo puso el ejemplo y dice su palabra que Él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? No se aferró a esa mentalidad, a esa atmósfera, a esa vida de Él, de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se hizo humano como nosotros, empezó a darnos el ejemplo para vivir en adoración constantemente hasta que Jesucristo venga por nosotros o que nosotros muramos primero. Entonces Él puso ese ejemplo de ser tan obediente, y Él siendo santo, 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 porque la Biblia dice que no cometió pecados, Él se hizo como hombre y se humilló, y nos enseñó con esa conducta a imitarlo, porque esto es lo que le agrada a Dios y finalmente nos llevará a la vida eterna. Entonces Él se humilló a sí mismo. Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo necesitan ser adorados, ¿sí? Son tres personas en uno. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de lo que sí les pertenece a ellos, y es de que reciban adoración constantemente. Necesita ser adorado porque la adoración le pertenece a Dios. La adoración no solamente es alabar y adorar a Dios con música, con cánticos. La adoración eterna que tenemos que darle al Señor es con un estilo de vida, de obediencia, de santidad, de justicia, de integridad, de humildad y de adoración. Esta es la manera que nosotros debemos vivir delante de Dios. Y Jesús vino a poner ese ejemplo. Él sabía lo perfectamente que para hacer todas las cosas en esta vida y vivir esa vida que llegue a ser grata a Dios, que sea aceptable delante de Dios, inicia en una raíz, en la raíz del corazón de Dios, en el sentir que hubo en Cristo. Haya pues, dice, en nosotros este sentir, en el sentir que hubo en Cristo, en la mentalidad que trajo Cristo a esta tierra para enseñarnos. Y esa mentalidad inicia con su raíz de ser humilde. Ser humildes, debemos de ser humildes, ¿sí? Debemos de ser humildes ante Dios para todo lo que hagamos, esa sea la base de toda nuestra manera de mover en esta tierra y sobre todo de la adoración. No todo lo que canta, no todo lo que alaba al Señor es aceptado allá. Tiene que tener su base en la humildad, como Él lo puso en ejemplo. Se humilló a sí mismo y haciéndose obediente. Nosotros tenemos que ser muy obedientes a la palabra de Dios. Esta es la vida de adoración. Ahí inicia la adoración, ahí inicia la sabiduría, ahí inicia la inteligencia, ahí inicia el temor a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar como Él empezó. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo. Amados, tenemos que despojarnos del orgullo, que solamente nos va a llevar, pero de carrerita, a la vida eterna sin Cristo,
¿verdad? Al infierno. Ahí nos va a llevar la vida de orgullo. Jesucristo no acepta nada que contenga orgullo. El orgullo es un demonio que Jesucristo aborrece. Por lo tanto, nosotros tenemos que aborrecerlo. Y todo lo que hagamos sea con gran y profunda, sincera, genuina y santa humildad, para que sea agradable a Dios. Toda nuestra manera de vivir es una adoración, y si tiene su raíz nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vivir, que siempre será regido por esta bendita palabra, si lo tiene su raíz como la humildad, entonces ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recibirán la gloria de vida a su nombre. Y eso necesitamos darlo, ¿sí? Necesitamos hacerlo, pero conforme lo hizo Jesús. Jesús lo hizo también, que su Padre lo glorificó, su Padre lo premió, su Padre lo honró. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y declaren y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Ahora Jesucristo recibe esta adoración por ser un hijo tan obediente delante del Padre, y vino a poner un ejemplo excelente. No podemos evadir ninguna característica, ¿verdad?, espiritual de lo que Jesús vino a enseñarnos para toda esta manera de vivir. Nosotros también debemos de exaltar al Señor, de vivir esa vida en alabanza y adoración con todo lo que hacemos. Romanos 14, 11 y 12 dice así: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Qué tremenda es esta palabra. Vivo yo, dice el Señor. O sea, yo, porque yo vivo, porque soy real, porque soy verdadero, porque soy todopoderoso y etcétera, etcétera, todo lo que es Dios, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Qué va a suceder, amados y amadas? ¿Qué va a suceder en este mundo que lleve a la humanidad a que todas las rodillas se doblen y todas las lenguas confiesen? ¿Qué va a suceder? Viene un día, vienen juicios, vienen pruebas, vienen situaciones que Dios nos está llevando a que reconozcamos lo que le pertenece y vivamos de acuerdo a eso. Seguimos con el tema del COVID. A algunos les molesta, pero estamos en plena pandemia, todavía estamos confinados, aunque hay semáforo anaranjado, y tenemos que sujetarnos a todo ese cuidado y obediencia para no ser infectados, porque este es un juicio y va a venir sobre los desobedientes. Acabamos de ver que Jesús fue obediente hasta lo sumo y se humilló. Debemos de humillarnos de tal manera, ¿verdad?, que nosotros tengamos bien presentes que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Viene el día de cuentas. Muchos están dando cuentas, muchos perecen, no lograron la batalla contra el COVID, pero estoy convencida que la mayoría de ellos, quisiera yo decir todos ellos, los que están muriendo de esta plaga, de esta bacteria, se pusieron a cuentas con el Señor. Estoy segura, muy segura, que una gran mayoría está haciendo esto. No tenía que pasar esto para que la humanidad nos volvamos a Dios y reconozcamos que suya es la gloria, suya es la honra, suya es la alabanza, suyo es el poder, el dominio, el reino, el imperio, el gobierno, todo es de Él. No teníamos que llegar a esto. Ahora nosotros lo que vivimos, que no nos ha tocado el COVID, no significa que no nos va a tocar. Debemos estar listos, preparados, por si el Señor nos quiere llamar de la misma manera. Pero una cosa sí sabemos ahora, que si estamos vivos todavía, es para vivir pocos, muchos años, días, horas, no lo sé, semanas, pero en una constante adoración a Dios. Necesitamos de estarle dando a Dios lo que le pertenece. Y no estoy diciendo que cantemos, que hagamos grupos de alabanza, que ensayes una buena voz. No estoy hablando de eso precisamente, que también corresponde a la adoración, pero estoy hablando de algo más profundo que hemos descuidado. Nuestra manera de vivir tiene que ser una manera de adorar a Dios todo el tiempo que respiremos en esta tierra, todo el tiempo que vivamos en esta tierra. Debe de ser una constante adoración a Dios, en humildad. El servicio que hagamos a nuestras familias, a los demás, a la iglesia, a los desconocidos, se lo hacemos a Dios. ¿Sí? El servicio, la manera de comportarnos,
Esa es una adoración. Y si no nos ha tocado el COVID, ¿verdad? Y si todavía no hemos perecido y estamos aquí escuchando esta palabra, Dios es a nosotros que nos está hablando. Estás vivo, te estoy hablando lo que quiero. Dobla tu rodilla antes de que la tengas que doblar y ya solo te queda poco tiempo. Lo digo con temor, con temblor y con profundo respeto para todos los que están padeciendo eso y que yo no estoy exenta. Por eso hablo lo que Dios está diciendo y debemos alinearnos y obedecer como Cristo lo hizo, ¿verdad? Porque dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Yo voy a hacer que todos doblen su rodilla y que todos abran su boca en las naciones y proclamen que yo soy el Señor y me darán gloria y honra, ¿verdad? Y dice allí mismo, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. ¿Sí? ¿Para qué esperamos un momento duro? Los que estamos vivos, los que estamos oyendo este canal, que estamos oyendo esta palabra de Dios. ¿Para qué la estamos oyendo? Para que nosotros hoy inmediatamente, si es posible antes de terminar este mensaje, ya nuestras rodillas estén doblándose a buena hora, a buen tiempo, para no lamentarlo eternamente. También la palabra de Dios dice en Isaías 45, 22 al 24. Mirad a mí, dice el Señor, y seréis salvos todos los términos de la tierra, porque dice, yo soy Dios y no hay más. Tenemos que hacer muchas planas de esto para que nos entre aquí y aquí. No hay otro Dios, solo Dios, es el único Dios eterno. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿Quiénes se van a avergonzar? Todos aquellos que no quieren cumplir la palabra de Dios, que no se quieren sujetar a ella, que no quieren soltar el orgullo, la soberbia, ese demonio que acabamos de hablar, sino que deciden a esos, Dios dice, todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Dios trae juicio contra todo corazón endurecido y soberbio, lleno de orgullo, que no quiere rendir su vida en humildad, en santidad, en justicia, en adoración a Dios. Esto le pertenece a Él. Si estás vivo, si estás oyendo esto, si estás sano, si no estás sano, no importa, es para ti, para que te levantes y seas sano y le digas al Señor, voy a vivir como estoy aprendiendo ahora, con un corazón humilde, te serviré y todo lo que hagas también será parte de mi adoración a ti, mientras yo viva en esta tierra. Y también dice Apocalipsis 4, 8, 11, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día ni de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron. Dice, al que vive por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Y echaron sus coronas delante del trono de Dios, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Te imaginas, amado oyente, tu amado hermano, todos los que están escuchando este mensaje? La adoración a Dios es eterna. Aún en el cielo estaremos adorando. Pero nadie va a poder adorar en el cielo si no lo hizo aquí primeramente. No podemos llegar allá ignorando reglas, ignorando órdenes, ignorando mandamientos, ignorando la palabra de Dios. No podemos llegar allá. Tenemos que saber toda esta palabra y sobre todo lo que hoy Dios nos está concediendo saber, de que la adoración es allá, también eterna con Él. Allá todos son santos, allá no hay pecado, allá no hay muerte, allá no hay castigo, no hay necesidad del castigo. Y aún así se humillan,
quitando sus coronas y arrojándolas delante del Señor. Aún allá vamos a tener que practicar la humildad. Y esa es una de las partes más difíciles en esta tierra, de aceptar, de vivir en esa humildad. Nos dicen que somos tontos, dejados, etcétera. Nos dicen cosas así. Jesús no fue nada de eso y nos enseñó a vivir así, en esa humildad, en esa sencillez de corazón, en esa pureza, en esa limpieza, en esa santidad, en esa justicia, porque esto es una adoración constante a Dios aquí en la tierra, y lo sabremos hacer perfectamente allá, cuando estemos con Él. Entonces, hoy la palabra de Dios te dice a ti y a mí, lo que yo quiero que hagas a partir de hoy que estás escuchando en esta, adórame, doblen sus rodillas, póstrense hasta sus pies, no por temor al castigo, no por temor a los juicios, sino porque Él es el único Dios, porque no hay otro fuera de Él, y porque por Él fueron hechas todas las cosas que existen, ¿verdad? Todas las cosas creadas, por Él han sido hechas, y por su voluntad es que existen, se mueven, ¿verdad? El sol sale por voluntad de Dios, el viento sopla por la voluntad de Dios, viene la lluvia por la voluntad de Dios, el mar se embravece, se le levanta, los árboles, las aves cantan, todo, y aún nosotros respiramos, aún por la voluntad de Dios. Por esta causa, porque Él es el Dios único y todopoderoso y santo, 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 es que desde ahora debemos estar doblando nuestras rodillas delante de Él en humildad. Todos tus ruegos, todas tus peticiones, aún por ti mismo, por ti misma, de que quieres cambiar y ser agradable a Dios, debe de ser ahí, postrados hasta el polvo. Y si tienes coronas, si tienes títulos que en otro lado te los alaban y te exaltan, sabes, ponlos a los pies de Jesús y humíllate, porque Él es digno de recibir esta adoración. Ahora que estamos bien, hagámoslo. No vayamos a aprenderlo allí en el momento difícil, cuando Él nos está llamando a cuentas, ¿verdad? Como acabamos de aprender. Hagámoslos ahora. Tal vez nos dé vida en esta tierra más para cumplir sus propósitos. Piensa en esta palabra, vuélvela a escuchar. Y yo te pido que si tú no conoces a Cristo como tu Salvador y quieres conocerle para vivir esa vida en la cual Él nos ayuda a vivirla, a través de su bendita palabra y su preciosa presencia, haz esta oración. Dile: Señor Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me rindo a ti. Enséñame a ser humilde. Tú eres mi Salvador. Desde ahora en adelante, enséñame a vivir esa vida a la manera que Jesús nos vino a enseñar. Y en el nombre de Jesús, yo pueda vivir en adoración todos mis días, pocos o muchos, hasta que tú vengas por mí y te vaya yo a adorar por la eternidad allá en el cielo. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que esta palabra haya cabida en tu corazón para que la pongas por obra y seas muy dichoso todavía aquí en la tierra que el Señor nos da. Hasta la próxima.